La Sirenita. En lo profundo del mar vivía una joven sirena. Era la más pequeña de sus hermanas y tenía una voz muy hermosa. Siempre soñaba con el mundo de los humanos y escuchaba con atención las historias que le contaban. Su mayor deseo era conocer la tierra y ver el cielo. Cuando cumplió 15 años, su abuela le dio permiso para subir a la superficie. Allí vio un barco con un joven príncipe. Era apuesto y sonreía con alegría. La sirenita se escondió y lo observó durante mucho tiempo. De pronto, una gran tormenta hizo que el barco se hundiera. El príncipe cayó al mar. Ella nadó rápido, lo salvó y lo llevó a la orilla. Luego se escondió y vio cómo una joven del pueblo encontraba al príncipe inconsciente. Desde ese día, la sirenita pensó en él todo el tiempo. Quería volver a verlo. Por eso fue a visitar a la bruja del mar. La bruja le ofreció una poción para tener piernas como los humanos. A cambio, la sirenita debía darle su voz. Además, si el príncipe no se enamoraba de ella, la sirenita moriría y se convertiría en espuma del mar. La sirenita aceptó, bebió la poción y salió a la orilla. Sentía un gran dolor, pero cuando el príncipe la vio, le sonrió. Ella no podía hablar, pero él la llevó a su palacio. La trataba bien, como a una amiga, pero no sabía que ella era quien lo había salvado. Unos días después, el príncipe viajó a otro reino para conocer a una princesa. La sirenita fue con él, aunque su corazón estaba triste. Cuando el príncipe vio a la princesa, pensó que era la joven que lo había salvado. No era cierto, pero él lo creía. Decidió casarse con ella. La sirenita no podía decir la verdad. Estaba desesperada. El día de la boda, vio el mar con lágrimas en los ojos. Sabía que, al salir el sol, se convertiría en espuma. Esa noche, sus hermanas salieron del agua. Le trajeron un cuchillo mágico que les había dado la bruja. Si la sirenita mataba al príncipe antes del amanecer, volvería a ser sirena y viviría. La sirenita tomó el cuchillo. Fue a la habitación del príncipe y lo vio dormir. Pero no pudo hacerlo. Lo amaba demasiado. Tiró el cuchillo al mar y saltó detrás de él. Pero no se convirtió en espuma. En lugar de desaparecer, su cuerpo se volvió aire. Unas hadas del viento la recibieron. Le dijeron que, por su buen corazón, podía unirse a ellas. Desde entonces, la sirenita viaja con el viento, ayudando a los demás y esperando algún día poder tener un alma humana.